Bueno, Luis, Ok, de nuevo, muchas gracias. Te cuento que yo empiezo siempre las conversaciones leyendo el bio de Twitter de los invitados, así que voy a leer tu bio. bueno, Profesor de Economía, liberal, columnista de Con Criterio Liberal en Primicias, presentador de Espinosa Libertad en YouTube. No sé qué más, Luis, te gustaría compartirnos para que quien escucha sepa de ti. bueno, me parece una pregunta muy interesante porque creo que la autodefinición es una de las partes importantes de la conversación política. Yo me considero liberal, liberal transicionando de haber sido un joven liberal libertario a un liberal conservador, a un señor, y me considero, sobre todo, me considero agradecido a la tradición de pensamiento de la que procedo. Es decir, también me considero agradecido a Escotado y todo el pensamiento de Antonio Escotado, agradecido a McCloskey, agradecido a la Escuela Austríaca de Economía. Es decir, me siento orgullosamente seguidor de algunas tradiciones de pensamiento, lo cual no quiere decir que yo sea el representante o que yo sea el digno representante, no, quiere decir que lo que yo soy o pienso, evidentemente no me lo he inventado yo, me viene de algún lado, y también en las anteriores definiciones de mi vida en Twitter intentaba agradecer al legado anterior, lo cual en el fondo en sí mismo ya es en parte ser conservador, que es empezar a reconocer el legado anterior y la tradición. Ok, yo te quiero preguntar algo, Luis. Como yo te mencionaba, realmente el acercamiento que he tenido a los temas políticos, a los temas de economía, han sido bastante empíricos, simples, espontáneos. ¿Cuál podría ser una explicación sencilla a quien recién está conociendo esto, de lo que representa ser liberal? ¿Cuáles serían las ideas conceptuales principales? Es muy interesante esta pregunta porque precisamente lo que yo diría que es ser liberal es empezar por ti y por lo que tú haces en tu día a día. Es decir, ser liberal es decir que tú debes tener la libertad, la máxima libertad posible para desarrollar tu propio proyecto vital. Y en este caso, el ejemplo de un pequeño empresario del Ecuador, de alguien que está luchándola para sacar adelante su negocio, lo que yo digo es, tienes que tener el derecho de tener la máxima libertad posible, de no tener tantísimas trabas burocráticas y administrativas para ejercer tu propio negocio. Y a esto lo vamos a llamar libertad económica. Y también creo que debes tener la máxima libertad posible para desarrollar tu propio proyecto vital, para vivir como quieras y como te apetezca. Eso no quiere decir que me parezca que todos los modelos de vida son iguales o igualmente respetables o que tienen los mismos resultados, pero sí que tienes que tener el derecho de ejercer o de vivir el modo de vida que te parezca o ejercer el vivir la economía o tu pequeño negocio como te parezca. De tal manera que a mí una cosa que me parece importante es, no es que a mí me guste hacer economía o a mí me guste hacer teoría política desde el abstracto, desde la teoría, desde aquello que dijeron, no, aquí lo importante es tener el periódico, las orejas en una mano en la que escuchas lo que pasa en la calle, lo que hacen un pequeño empresario como tú, que me encantaría escuchar tu punto de vista para yo aprender de cómo funciona la economía del Ecuador, porque nadie sabe más de tu sector y de tu empresa que tú, y si uno quiere saber, lo que tiene que hacer es escuchar para aprender de los que saben, y por otro lado, intentar encajar esto, dar interpretación a esto, sí, en base a los libros de la tradición del pensamiento que nos configuran y nos aprenden a hacer. Pero yo también concibo que parte de lo mejor de lo que yo puedo hacer de mi trabajo, que es profesor, que es enseñar, es intentar entender lo que tú haces y transmitirte lo que dijeron otros autores a lo que tú haces. Es decir, trasladar lo que dijo alguien hace 4 siglos a lo que tú haces y a cómo te afecta a ti, cómo te importa a ti eso a día de hoy. A ti en el fondo podrás decir, ¿qué más me dará a mí lo que dijo un monje español en el siglo XVI en la escuela de Salamanca? Y tienes toda la razón. A ti lo que te importa es vender tu producto y lo que piensa tu mercado. Pero si te digo que ese monje ya habló de la importancia de la libertad del comercio, de la importancia de que tú puedas ejercer tu propia función empresarial, ahí ya la tradición tiene algún sentido porque se aplica en la realidad que vivimos. Creo que parte de lo que es en mi trabajo se puede aplicar a eso. Claro, y te cuento que, como te mencionaba
antes de empezar, yo la mayor parte de mi vida he estado un poco apartado del tema político, siempre pensando que es algo peyorativo, negativo, sucio. Y realmente a través de hacer empresa, poner mi negocio propio, es que empiezo a entender la necesidad de un poco introducirse a los temas políticos, entender qué está pasando en el país, porque al final del día son las reglas con las que vas a jugar el juego, por decirlo de alguna manera. Y también influye en cómo está, si pones un negocio, influye cómo está la economía general del país, también va a influir en el rendimiento de tu negocio. Entonces, ahí es cuando yo digo, hay que entrar. Es que ahí, lo que te está ocurriendo a ti, en realidad, es uno de los problemas más importantes que pueden tener nuestras economías. Y es, por un lado, tienes a lo que podemos llamar amigos de la libertad o amigos de la empresarialidad, pero en su inmensa mayor parte son o trabajadores o empresarios o trabajadores de empresas que están trabajando en sus empresas y están luchándola para sacar adelante su empresa. Entonces no tienen ni tiempo ni ganas de meterse en Twitter a discutir. Y por otro lado tienes a muchísimos que son o socialistas o colectivistas en general, en su inmensa mayor parte profesores, que no han trabajado en una empresa en su vida, ni conocen cómo funciona una empresa en su vida, pero constantemente están opinando sobre cómo habría que regular, sobre cómo tendría que funcionar la economía, sobre qué tendría que hacer el Estado. Fíjate que siempre digo cómo tendría que, cómo debería ser. Pero claro, no tienen ni idea de cómo funciona la economía real porque en su vida han vendido ni un champú a nadie. No saben nada de vender. Pero claro, están constantemente opinando. Y claro, le fastidian la vida a los que están vendiendo. Pero los que están vendiendo bastante hacen con vender, bastante hacen con luchar y si todavía no están, vender lo que puedan y si ya consiguen pagar una nómina, pues imagínate, con pagar una nómina a fin de mes y llegar a cubrir cada fin de mes un arriendo, una nómina, mira, yo no puedo preocuparme de nada más. Pero ese es un problema, es que en nuestra sociedad está muy desequilibrado el debate público porque la inmensa parte de los que opinan no han trabajado ni están en el sector privado ni les importa el sector privado. Y los que somos amigos del sector privado, que yo en mi caso soy profesor y me puedo permitir, pero la verdad es que la desproporción entre los profesores de colegio y universidad, amigos de la libertad, es abrumadora. Es decir, esto se ha estudiado mucho en el caso de Estados Unidos, pero en Estados Unidos 17-1, en las carreras de sociología o en las carreras de economía 13-1, son 13 profesores de izquierda por uno que no es de izquierda. Entonces es completamente abrumador. Claro, entonces la inmensa mayor parte de los que hablan y opinan de cómo habría que hacer la economía son los profesores, pero es que 13-1 son socialistas y no han vendido un champú en su vida. Entonces la idea generalizada que se traslada a los ciudadanos de cómo debería funcionar la economía o cómo debería ser la economía no es la idea que tienen los que realmente hacen economía o los que hacen una parte importante de la economía, que son la función empresarial, los empresarios, los que trabajan en empresas, los que compran y venden, porque bastante tienen con sostener su vida. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahorita que dices eso, también influye un tema en el que la política se ha vuelto una especie de crear narrativas, casi como que una historia, y van contra ti, y tengo que cuidarte porque hay un depredador que te quiere comer. Y esto me lleva, yo estuve leyendo algunos de los artículos que tú has escrito en Primicias, y escribiste uno que se llama, si no me equivoco, la economía también crea, desconocer cómo funciona la economía también crea pobreza. Entonces, desconocer de esto permite ese vacío que cualquier narrativa te haga seguir a cualquier persona que se pare ahí a hablar bonito, ¿no? Es curioso porque hay una desproporción total entre la narrativa y la realidad. Si tú escuchas la narrativa que se suele contar y que suelen asumir gran parte de los ciudadanos, es algo así como el empresario, es una narrativa completamente marxista, el empresario explotador capitalista explota a los trabajadores y explota a los empleados porque permite. Si tú luego preguntas a las personas, oiga, ¿usted cree que su jefe le explota? ¿Usted se siente víctima del sistema capitalista? La inmensa mayor parte de los ecuatorianos, más en un país donde el 70% de los ciudadanos no tiene empleo adecuado, lo que vemos en la realidad es que cuando una empresa como Supermercados Coral
abre un nuevo supermercado en Guayaquil, ves una fila de más de 1000 personas con su currículum en la mano diciendo, por favor, empresario capitalista, explóteme, por favor, explóteme, porque en el fondo lo que quieren es tener un empleo adecuado. No creen en la inmensa mayor parte de los ciudadanos del Ecuador que las empresas explotan a los trabajadores en un sentido. No, no, esa no es la realidad vivida, pero la realidad del relato, lo que te cuentan los profesores de economía, lo que cuentan los medios de comunicación es necesitamos protegernos de los explotadores capitalistas. Pero la realidad es que la gente quiere ir a trabajar a las empresas porque sabe que es mucho mejor recibir un salario y estar en una empresa. Entonces, ahí hay una brutalidad en el relato que ¿qué hace? Que al final aprobemos normas que digan, oiga, no puede usted trabajar por horas. Oiga, pero ¿por qué no puedo contratar a alguien por horas? Pero más importante todavía, ¿por qué yo no puedo trabajar por horas, las horas que a mí me dé la gana, en el tipo de empleo que a mí me dé la gana y lo podré hacer? Ya veré yo si soy estudiante universitario y necesito, no puedo trabajar muchas horas a la semana. Ya veré yo si soy madre y necesito dedicar unas horas a mis hijos. Ya veré yo si no, me da la real gana de trabajar 4 horas a la semana y nada más. Pero no, viene el Estado que ha comprado el relato de que si trabajas por hora eres víctima del sistema de explotación capitalista y te lo prohíben. Porque al final, ¿y eso qué acaba provocando? Muchísima más pobreza. Acaba provocando que haya millones de personas que podrían ingresar en el mercado laboral, por ejemplo, trabajando por horas, millones de empresas que podrían ser rentables si contratasen por horas, y todo eso prohibido por el Estado, porque el relato tiene graves consecuencias. De acuerdo. Yo te digo que a mí esa es una de las cosas que más me afecta en mi negocio, la flexibilidad para la contratación. O sea, realmente tú decir voy a contratar a alguien es una carga tan fuerte al gasto fijo que tienes que te da miedo asumir ese riesgo, porque tú tienes una proyección, pero esa proyección en ventas puede ser que no se cumpla. Puede ser ¿No? que te va mal y no llegas a ni siquiera a hacer tablas en el ejercicio. Y además es que en el caso de Ecuador las leyes son tan brutales que pasan por un montón de cosas. Primero, en el momento en que tú contratas a alguien, así sea por el salario básico, esa persona recibe un 30% menos de lo que tú le pagas. Porque tú tienes que contar que tienes que pagar al IES, que tienes que pagar impuestos, que tienes que pagar la cuota de la otra persona. Entonces, claro, hay una divergencia muy importante porque el que trabaja por una cantidad que más o menos puede ser en torno a 420, que es lo que le queda líquido. Pero el que paga está pagando 520. Entonces, claro, yo exijo un trabajo por 520 porque no está pagado, pero yo solo trabajo. Y en segundo lugar, si tú lo contratas, tienes un peligro altísimo de que si la empresa va mal y tengas que hacer un despido, te quiebre la empresa. Porque si tú tienes que hacer un despido, las indemnizaciones que te obliga esta ley laboral son tan altas que es muy probable que te quiebre la empresa. ¿Cuál es el resultado de esta? Que ante el peligro de que me quiebre la empresa, mejor no contrato a nadie. Pero eso que provoca que las empresas ecuatorianas, primero, apenas contratan, por tanto tienes un 70% de empresas sin empleo adecuado, y segundo, aunque cuando llegan a contratar, lo hacen con tal miedo que no permite que las empresas vayan creciendo, y no es el crecimiento natural. Así que es uno de los problemas más graves. Y aquí es muy importante tu voz, porque que yo lo diga como teórico de la economía puede tener un valor, pero que lo digan un microempresario del Ecuador es mucho más importante. Es decir, a mí no me importa hablar sobre si hay que cambiar la ley laboral en Ecuador porque lo diga un profesor de derecho laboral o un profesor marxista de derecho laboral. A mí me importa que hay que cambiar la ley laboral cuando vaya a entrevistar a las 1000 personas que están haciendo la cola en el supermercado Coral. Esa es la gente importante. Por cierto, no cobramos, no hemos cobrado nada por la publicidad, pero esa es la gente que realmente es importante porque es los que realmente están afectados por esta ley laboral. Yo quiero que cuando se vaya a hacer una reforma de la ley laboral, el gobierno no llame a la FUT y al señor Tatamúdez, que se representa a sí mismo y los miércoles por la tarde mal, porque no se representa ni a sí mismo bien. Porque el señor Tatamúdez no representa a los trabajadores del Ecuador. Quiero que cuando se vaya a cambiar la ley laboral te entrevisten a ti o a los millones de microempresarios del Ecuador y les pregunten ¿qué le gustaría a usted que se haga para que se pueda contratar más? Porque el señor Tatamúdez se representa a sí mismo y mal, no tiene ningún sentido que todavía digamos que se va a reunir el sindicato y ni siquiera me fío
de los grandes empresarios o de las cámaras de comercio. No, no, no. Los microempresarios, que son la inmensa mayor parte de la fuerza laboral y los que tienen potencial, si vamos a cambiar la ley laboral, no es escuchando a profesores marxistas, no es escuchando en los sindicatos, no es escuchando a las grandes empresas, es escuchándote a ti y a los que son como tú, que son la realmente fuerza laboral. ¿Y sabes lo llamativo otra vez? Que hay una divergencia total entre lo que dicen los sindicatos, que dicen hablar en nombre de los trabajadores, lo que dicen las cámaras, que dicen hablar en nombre, los que dicen los profesores de derecho laboral marxistas, y lo que dicen los microempresarios y los trabajadores que quieren encontrar empleo. Hay un abismo, hay un abismo. Estos quieren más regulación y estos quieren muchísima menos. ¿Por qué no escuchamos a estos, que es lo importante? De acuerdo, de acuerdo. Luis, y haciendo un zoom out a una pregunta un poco más abierta. En el tema de economía, tú que eres profesor de economía, tantos años estudiando la economía y tienes sus planteamientos, y sin embargo, obviamente la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, pero ¿cuál es esa variable que falta? Que es, por ejemplo, en regiones como Latinoamérica, es tan complicado encontrar una fórmula que realmente funcione, algo que realmente mantenga una estabilidad. O sea, ¿cuál es esa variable que hace falta, que a pesar de que se estudia tanto la economía, se analiza tanto la economía, no se llega a ejecutar una fórmula, por decirlo de alguna manera, que mantenga la estabilidad? Y bueno, tomando, por ejemplo, el caso de Latinoamérica, los países de Latinoamérica. Sí. Y además, fíjate que yo, bueno, no sé, tú debes rondar los 30 años, ¿no? O sea, debe llevar una cierta historia. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué nos ha ido fallando para que América Latina no consiga despegar como nos gustaría que consiga despegar? ¿Qué ha seguido fallando para que todavía siga el comunismo en Cuba? ¿Qué ha sido fallando para que todavía siga el comunismo en Venezuela? ¿Qué ha sido fallando para que todavía haya ganado el comunismo en Perú? ¿Qué ha seguido fallando para que todavía Argentina se siga hundiendo? ¿Qué ha seguido fallando para que Bolivia no despegue? ¿Qué ha seguido fallando para que Ecuador no despegue? ¿Qué ha seguido fallando para que en Colombia, aunque ha despegado, parece que ha despegado, tiene serios problemas ahora con las elecciones con Petro? Es decir, ¿qué ha pasado ahí? Yo creo que hay varias cosas. La primera es que, a pesar de que yo soy liberal y normalmente a los liberales se nos critica de ser economicistas, de solo hablar de economía, creo que ha sido una verdad. Los liberales hemos pecado de ser economicistas y de creer que la solución a la sociedad pasa por la economía. Y la economía es un aspecto fundamental, sí, pero uno más. Tenemos graves problemas políticos, tenemos graves problemas institucionales, tenemos graves problemas sociales y me preocupa un poquito más, tenemos graves problemas de ideas y relato. Mientras la mayor parte de la población siga pensando que el socialismo va a poder funcionar o que el empresario es un explotador, mientras la mayor parte de la sociedad siga pensando que el gobierno es quien tiene que solucionar los problemas, siga pensando que cuantos más impuestos se cobren a los ricos, mejor nos va a ir a todos porque tiene un resentimiento social. Es decir, mientras esas sean las ideas generalizadas de gran parte de la sociedad, la economía no va a cambiarlo de manera mágica o solo por sí mismo. Entonces, creo que en parte en América Latina los unos han pecado de exceso de política, la izquierda, y eso les ha servido muy bien porque han tomado gran parte de las instituciones políticas, y los liberales hemos pecado de exceso de economía. Creíamos que siendo técnicos, aunque con que la economía mejorase, iba a salir todo bien. De hecho, como te comentaba al inicio, hoy es 11 de abril y hace un año que ganó Guillermo Lasso, y parece que Lasso también creía que con hacer tratados de libre comercio para atraer inversión ya va a salir todo maravilloso. Y no, si tú no tienes un cambio en la ley fiscal, en la ley laboral y, más importante, seguridad jurídica, una asamblea confiable, una estructura política que te permita dar confiabilidad, nada de eso va a ocurrir. No era un problema solo técnico o solo de pequeño manejo, no. Había que hablar de otras muchas cosas sociológicas mucho más profundas. O sea, yo tomo poniéndolo en palabras así sencillas, viene un tema tal vez de narrativas, de cultura. Me encanta la palabra cultura y me encanta, lo que pasa es que la palabra cultura tiene muchísimos significados, pero me encanta la palabra cultura y me encanta ese problema. Y creo que sí, tenemos un problema de narrativa y de cultura, es decir, no tenemos una... sí, a ver si lo explico claramente.
si en Ecuador alguien llega a tener una empresa, un restaurante que llega a ganar dinero, un pequeño restaurante que va creciendo, va ganando dinero, el comentario generalizado del conjunto de la sociedad no es, me alegro muchísimo, qué historia de éxito. Hay un montón de comentarios de envidia, desde el que dice, lavará dinero, algo malo habrá hecho, explotará a sus trabajadores, en realidad no tiene tanta calidad, en realidad lo vende demasiado caro. Estoy pensando, y lo voy a poner como ejemplo, los bolones de Tere en Guayaquil. La señora Tere vende sus bolones, le va bien, y en lugar de que haya una sociedad que dice, gracias Tere por hacer bolones que están tan ricos y que nos gustan tanto, y qué bien que usted ha dado empleo y ha conseguido crecer tanto, el comentario generalizado es, está sobrepreciado, no debería de... Oiga, si tenemos una sociedad que al que llega a crear empleo, crear riqueza, esforzarse, en lugar de elogiarle, le estamos criticando y poniendo hacia abajo, lo que estás creando es ese ambiente social, ese relato de no es bueno llegar a tener un restaurante que la señora Tere tampoco es, o sea, ha tenido, no lo sé, tendrá 6 restaurantes, 4, tampoco es que la señora Tere sea la propietaria de McDonald's Internacional, que tenga miles de... No, pues la señora le ha ido bien y ha prosperado, me alegro muchísimo por ella de corazón. Sobre todo, no tanto por ella, me alegro por ella, sí, pero me alegro por sus empleados que tienen empleo fijo, me alegro por sus clientes que disfrutan, me alegro por sus proveedores que tienen negocio, me alegro por toda la riqueza que ha conseguido crear. Pero ese no es el discurso habitual que vemos en la sociedad ecuatoriana en general y en este caso guayaquileña en particular. Yo más veces he escuchado críticas a lo que hace que elogios, y claro, si estamos permanentemente criticando al que crea riqueza, no vamos a tener una sociedad que cree riqueza. Y ese es un problema grave cuando tú hablas del relato, ¿no? Tienes toda la razón, sí, y es un problema gravísimo, gravísimo. Ahora, por cierto, tampoco nos patrocina Tere, ¿eh? Estamos en pauta libre. Quería preguntarte algo, Luis. ¿Tú desde qué año vives acá en Ecuador? Yo llegué a Ecuador en septiembre del 2012, prácticamente 10 años ya. Ya, porque te quería preguntar, ¿qué contraste ves tú, por ejemplo, en este tema, tal vez un poco de las narrativas y del tema político con lo que se vive en España? Por ejemplo, ¿hay diferencias notorias que como que se puedan remarcar? No, más bien al contrario. A mí lo que me sorprende es básicamente lo contrario. Quiero decir, a mí vamos a ver, lo que yo hubiese esperado hace 10 años es que gran parte del discurso europeo se hubiese trasladado a América Latina. Y lo que esperábamos hace 20 años, y lo que se hablaba cuando Fukuyama hablaba del fin de la historia, etcétera, era, oye, vamos a trasladar las instituciones y el sistema de partidos democráticos que se turnan entre el centro izquierda y el centro derecha europeo o norteamericano a América Latina. Lo que hemos vivido en los últimos 10 años es exactamente lo contrario. Hemos vivido la latinoamericanización de la política europea y norteamericana, algo que yo creo que ha sido completamente inesperado. Y en el caso de España y América Latina, de manera literal. Los líderes de Podemos, el partido populista de extrema izquierda joven español, estuvieron prácticamente todos en Ecuador, en América Latina, y prácticamente todos en Ecuador, que era una especie de Disneyland para la extrema izquierda, mientras estuvo aquí Rafael Vicente Correa Delgado. Luego, lo que hemos vivido es que el relato se unifica, pero porque el relato de América Latina es el que se exporta a gran parte de Europa, no solo a España, sino a gran parte de Europa con esos. Pero además, lo que a mí me sorprende mucho es cuando yo escucho a los jóvenes latinoamericanos, hablar como si viviesen en Europa y en Estados Unidos. Porque yo puedo ser bastante crítico y lo soy, ¿no? Es público y notorio, cualquiera que vea mi Twitter, con la idea de tenemos que utilizar los pronombres para ver a quién nos dirigimos, y eso es un gran debate social. Soy muy crítico con creer que un gran debate social es qué hacemos con las bolsas de plástico. Pero entiendo que para un joven norteamericano que vive en un país que tiene $65.000 de renta per cápita, que tiene empleo, que tiene educación y que tiene seguridad porque no le roban en la calle, pues se puede dedicar a tener lo que llamamos en broma en serio first world problems, ¿no? Problemas del primer mundo, por ahí no tiene.
pero que en América Latina o que en Ecuador en concreto, con $6.000 de renta per cápita, con 10 años de empobrecimiento económico, con inseguridad en las calles, con 70% de desempleo, con un tercio de ciudadanos ecuatorianos pobres, nos estemos dedicando a discutir sobre los pronombres o las bolsas de plástico, me parece profundamente inmoral, porque nos han trasladado un relato que no se corresponde con la patética realidad de un tercio de ciudadanos ecuatorianos pobres. Y si no hablamos de ese tercio de ciudadanos ecuatorianos pobres y de políticas de crecimiento para que puedan salir adelante, me parece profundamente inmoral. Y es bastante llamativo que la izquierda latinoamericana desde hace bastante tiempo ha dejado de hablar de los pobres, porque como sabe que no tiene ninguna solución, ni ninguna alternativa, ni ninguna propuesta, y ahora se nos ponen a hablar de los pronombres. Oiga, que aquí hay gente que pasa hambre, que su debate sobre los pronombres a mí me parece bastante inútil, pero desde luego, incluso en Estados Unidos, pero desde luego aquí, ahora, nos vamos a dedicar a hablar de eso en lugar de todo lo demás, de las pobres. O sea, vamos a dedicarnos a hablar de esto y luego además ellos pretenden decirte, no, es que no eres solidario. O sea, no hablar de lo que a ti te preocupa de tu ombligo y que toda la sociedad se dedique a hablar de tu ombligo, y los que decimos que en lugar de hablar de tu ombligo me voy a dedicar a hablar del tercio de ciudadanos pobres y de cómo crear riqueza, y el insolidario soy yo. Hombre, no me parece nada más insolidario que decir que tengo que hablar de tu ombligo permanentemente, que parece que es la única preocupación, que eso es parte de la nueva izquierda, que es completamente adolescente, ¿no? Yo, conmigo. Y eso es todo lo que tenemos que hablar. De acuerdo, de acuerdo. Y Luis, y yendo un poco a la coyuntura de aquí del país, hoy se cumple un año de la presidencia de Guillermo Lasso, y la coyuntura es bastante negativa, el ambiente es bastante negativo. ¿Cuál crees tú que debería ser la prioridad? O sea, entre tantas cosas, ¿no? La prioridad a lo que Lasso debería de ponerle mayor gestión, o sea, como para sacar para adelante las cosas, como para salir un poco de esto que se siente que fuese un bache. Vamos a ver, creo que a Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza es exigible pedirle que cumpla con lo que prometió, como a todo político que llega. Uno puede entender que entre la campaña y el ejercicio puede haber, pero es exigible. Y hay al menos 3, 4, 5 aspectos que son exigibles y que además voy a hablar de todo aquello que depende solo del presidente, del Poder Ejecutivo y no de la Asamblea, porque estamos completamente de acuerdo que tenemos una Asamblea que es un desastre. Sí. Pero oiga, usted tiene un montón de cosas que puede hacer. Primero, no entiendo por qué no se ha hecho una auditoría a gran parte de los organismos públicos, empezando por Petroecuador, que no presenta balances, pero empezando por el IES, el BIES, etcétera, y que se haya hecho una auditoría para que todos sepamos exactamente qué hay y qué no hay, porque lo que no hay me preocupa mucho, ¿no? Y eso no se ha hecho y se podía haber hecho simplemente con un decreto ejecutivo. No entiendo que no se haya presentado un plan nacional de lucha contra la corrupción. Se ha dicho que se va a pronombrar 12 jueces y tal, pero no llevamos un año y no hay un plan como tal. No hay, aquí está mi plan y estas son mis propuestas, estas son mis acciones. Y no hay un debate permanente en la sociedad que estemos hablando de esto. No hemos escuchado apenas al presidente hablar de esto y es un tema fundamental. No entiendo que no se haya presentado el Plan Nacional de Reducción de la Burocracia y de reducción de la tramitología y de simplificación de la vida de los ciudadanos. Que gran parte de esto se puede hacer sin pasar por la Asamblea. Por cierto, del Plan Nacional Anticorrupción se puede empezar por algo muy sencillo. Abra usted en cada ministerio un buzón anónimo donde se puedan presentar denuncias y quejas de corrupción. No necesita nada más, pero comprométase y nombre a unos funcionarios encargados solo de investigar eso. Veamos qué sale de todo eso, pero empecemos a abrir ventana y a limpiar la casa, porque todavía no hemos empezado. No entiendo que no haya un plan de reducción de la burocracia y la tramitología. Que ministerio a ministerio no nos hayan diciendo, oiga, y además otra vez preguntándole a los ciudadanos como tú, oiga, usted cuando tiene que importar algo, ¿qué le preocupa? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué trámites considera absurdos que se podrían saltar y hacer de manera mucho más eficiente? Y estoy seguro que cada ciudadano ecuatoriano tiene excelentes ideas
que le pueden ayudar al gobierno a reducir la tramitología, pero tiene que empezar a plantearlo y a escuchar. No se ha planteado nada de eso. No entiendo que no se haya planteado nada de reducción del gasto público. No solo no se ha planteado reducir, sino que se ha incrementado. ¿Verdad? Tenemos que empezar a hablar de reducción del gasto público. En serio, no es normal. Es evidente que hay organismos enteros que nadie sabe para qué sirven y que no hacen nada útil para la sociedad. Ministerios enteros que no hacen nada útil para la sociedad. Subdirecciones, secretarías. ¿Por qué no empezamos a hablar de todo eso? Es decir, de todo lo que podría empezar a hacer el presidente, no hemos empezado a hablar nada de eso. De acuerdo, de acuerdo. No, y no solo eso, sino que en temas como los impuestos hizo todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. Sí, lo cual a ninguno nos sentó bien. Porque, oiga, yo te puedo exigir que cumplas lo que dijiste, ¿no? Así es, así es. Y ¿sabes qué quería preguntarte? Hace un rato que topamos lo de España, una pregunta particular porque me genera curiosidad. Yo escucho, de lo que he leído, tampoco que he leído a fondo, pero de lo que he leído escucho de este partido Vox. Y escucho que es un partido que no tiene muchos años, creo que se fundó en el 2014, algo así, y ha ganado bastante popularidad. ¿Ya? ¿Por qué se da eso en España? O sea, quiero entender la parte social, quiero entender por qué se puede dar eso. ¿Es una postura de derecha? Por ahí he leído que dicen que es casi que extrema derecha. Entonces, ¿qué contexto? Bueno, me parece muy interesante la pregunta, porque me parece muy interesante hacer la pregunta antes de empezar a adjetivar o a juzgar. Gran parte del éxito de Vox, y el éxito de Vox se resume en que efectivamente en apenas 4 a 5 años ha pasado a tener en torno al 25% de los votos. Gran parte del éxito de Vox se corresponde que entre los que juzgaban y criticaban a Vox solo calificándoles de extrema derecha, sin analizar más lo que dicen, a la realidad que veían los ciudadanos, hay un abismo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hoy hablamos, ya decimos el 11 de abril, ayer Le Pen pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia con en torno al también 25% de los votos, ¿no? ¿Y qué estaba ocurriendo? Yo creo que Vox claramente es la reacción de gran parte de la ciudadanía ante la extrema izquierda que permanentemente está juzgando y atacando a los ciudadanos y la reacción de gran parte de los ciudadanos que están hartos. Os voy a decir que estamos hartos. Es decir, si en Ecuador es permanente, en España han ocurrido algunas cosas que han ocurrido en Europa y otras específicas de España. Voy a empezar por algunas. Permanentemente están los medios de comunicación y gran parte de los medios diciéndonos que nuestro modo de vida como civilización occidental es opresora, racista, machista, horrible, y qué horror cómo podemos vivir. Que además estamos contaminando, que deberíamos comer que no deberíamos comer carne, que deberíamos ser veganos, que deberíamos tener insecticidas, que no deberíamos apoyar la familia tradicional porque es opresiva. Claro, si tú te pasas años y años escuchando en los medios de comunicación que lo que tú aprecias, que tu religión, en la inmensa mayor parte cristiana para los ciudadanos de Occidente, que tu modo de vida, en la inmensa mayor parte carnívora para los ciudadanos de Occidente, que tu modo de convivencia, en gran parte en familias que se han podido ser homosexuales o heterosexuales divorciadas, pero familias más o menos que te dicen que la estructura familiar es opresora y horrible. Si tú te pasas escuchando y escuchando que no deberemos hablar castellano como normalmente hablamos porque es opresor y que ahora deberíamos decir ellos, claro, llega un momento en que reaccionas y dices, oiga, yo estoy orgulloso de mi civilización, de mi tradición, de mi religión y de lo que soy. Y no permito que usted, un mindundi de 20 o 30 años, me venga a decir a mí cómo debería vivir mi vida. Porque yo viviré mi vida como me da la gana. Y estoy muy orgulloso de mi tradición y mi civilización y mi religión. Y además, en el caso español, hemos vivido en la independencia de Cataluña, que ha sido puramente un ataque a la nación. Y claro que gran parte de los españoles, yo incluido, hemos dicho, oiga, a mí la nación me importa. No debemos vivir en un mundo globalizado en que ya no importa porque todos... No. A mí España me importa. Yo quiero que España siga existiendo. Igual que quiero que Ecuador siga existiendo. Con todos mis respetos a mis amigos de Guayaquil que pueden promover la independencia de Guayaquil, a mí no me gustaría que Guayaquil se independice de Ecuador porque me gustaría que Ecuador siga existiendo. Entonces, cuando se ha atacado lo más íntimo
de gran parte de los ciudadanos, y me falta que además en Podemos, en España Podemos ha tenido mucho poder, cuando se ha atacado lo más íntimo de gran parte de los ciudadanos, gran parte de los ciudadanos han reaccionado y han dicho, oiga, estoy harto y quiero votar a un partido que defenda mi tradición, mi cultura, mi nación, sin complejos. Y eso es la nueva derecha. Pero no es solo el caso de Vox, es el caso de Bolsonaro, es el caso de Milei siendo liberal, es el caso de Cast en Chile, es el caso de Trump en Estados Unidos. Es una nueva derecha que defiende los valores de las tradicionales occidentales sin complejos. Y creo que es perfectamente entendible por qué han ido ganando, porque desde la izquierda ha sido un ataque permanente y constante durante años y años, que lo sigue siendo, a la esencia de los valores de la tradición judio-cristiana greco-romana que hace nuestra civilización occidental, de la que yo, desde luego, estoy muy orgulloso de pertenecer y muy dispuesto a defender en todos los aspectos. Bastante interesante cómo lo explicas. Es verdad, no lo había visto así, ¿no? Llega un momento, o sea, es como que fuera muy cansón, ¿no? Y esto no lo estás haciendo bien, y esto no lo estás... Son tantas cosas que te lanzan, y no lo había visto de esa manera, que llega un momento que la gente se cansa y dice, a ver, aguanta, y llega alguien que los representa y se van por ese lado. Pero lo que me llama la atención, por ejemplo, porque digo, no, ¿cómo funciona el tema de la sociedad? Es un péndulo, ¿no? Porque mira, por ejemplo, lo que pasa en Chile, que aquí en América Latina siempre se ha escuchado como Chile, el país que va a llegar a ser primer mundo, va a llegar a ser un país desarrollado con los mejores indicadores, y sin embargo te das cuenta de que eligen a Boric, que es de izquierda. Pasó lo que pasó en las manifestaciones, que fueron manifestaciones radicales. Entonces a mí me deja pensando en que al final es un péndulo que se mueve de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. La cuestión es, los datos objetivos de Chile, los datos demuestran que Chile ha sido el mayor caso de éxito de América Latina con diferencia. El PIB per cápita de América Latina, de Chile, es muy superior a la media de América Latina, que está solo seguido por Uruguay, que está ahí, ¿no? Pero la calidad de vida, y lo podemos medir en cuanto a ciudadanos chilenos que tienen carro, en cuanto a... Vamos a ver, lo absurdo es que los ciudadanos chilenos empezaron esta manifestación quemando el metro de Chile, de Santiago, cuando es prácticamente la única ciudad de América Latina que tiene un metro que funcione. Entonces, o sea, si tu mayor protesta es voy a quemar el metro que funciona, pues es que usted tiene un metro que funciona. Ojalá los quiteños pudiésemos quemar un metro que funcionase, ojalá los guayaquileños tuviesen un metro que funcionase, ojalá los bonaerenses tuviesen un metro que funcione, porque tienen uno que no funciona. Ojalá, es decir, los limeños tuviesen un metro que funcionase también con el de Santiago. Es decir, tú tenías un metro que funcionaba, tenías una sociedad que tenía carros, que tenía una amplia clase media que tenía carros, que tenía empleo formal, que tenía seguridad social, es decir, tenías una clase media que funcionaba. Sin embargo, le entró la enfermedad de la clase media y se cansó. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la izquierda se pasó 40 años en el relato de qué horror, qué malo, cómo nos oprimen, qué horror todo. Claro, al final se han ido a un proceso constituyente que es un esperpento y que nada bueno puede salir de un proceso constituyente como el que han planteado en Chile. Igual que nada bueno podía salir de un proceso constituyente como el que planteó Rafael Vicente Correa Delgado en Ecuador. Pero por desgracia, nadie aprende en piel ajena y parece que las malas experiencias de algunos países de América Latina no sirven para que otros les pueda ir mejor. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Luis, para ir cerrando, quería hacerte una última pregunta porque sé que estás con el tiempo. A las personas que les interesa el tema de la economía, de la política, que quieren empezar a entender un poco las ideas que rigen todo esto, ¿hay algún, tal vez, material, contenido, sea de lectura, libros, documentales, películas, que tú creas que sea importante, tal vez que tú les recomiendes a tus estudiantes? Vamos a ver, Manuel, a mí me parece muy importante lo que tú haces y tu posición. Y yo sé que lo típico de un profesor de universidad es que yo me venga aquí y te venga a decir qué importante es leer. Pues aquí tenemos la obra de Ernesto Escotado, de McCloskey, los grandes clásicos. Pero al final, Manuel, tú eres un señor que se levanta todas las mañanas y que su preocupación es
¿cuánto consigo vender hoy? Porque tengo que sobrevivir. Y es legítimo, está bien. Y a mí me parece que es apasionante. Yo soy probablemente uno de los profesores que más lecturas se encargan a los alumnos en la universidad. Pero eso es la universidad, que es el ámbito donde nos centramos. Pero es maravilloso que en el año 2022 hay una cantidad de material en podcast, en YouTube, en Twitter, de información y formación política apabullante. Información política y económica. Y creo que lo que tú estás haciendo tiene mucho valor, porque no creo que el 100% de la sociedad se vaya a dedicar a leer los mamotretos, que yo me leo y que los disfruto, pero no es la función del 100% de la sociedad. La gran parte de la sociedad está haciendo otras cosas muy útiles y muy dignas. Y yo, más que decir lo que yo diga, yo os animo a entrar en YouTube y empezar a ver jóvenes youtubers, conferencias, evidentemente del entorno liberal, y en español hay decenas. Está la Librosfera, que se llamó así porque se citaban entre ellos los youtubers liberales, que son decenas y muy buenos en español, podcasts liberales de economía muy buenos y en español. Hay un montón de material audiovisual que es lo que yo recomiendo porque creo que es muy formativo, y lo que la inmensa mayor parte de los que nos pueden escuchar no creo que se vayan a leer un libro muy complicado mientras van en el bus, pero sí creo que pueden estar escuchando un podcast como este o pueden estar escuchando YouTube, y hay mucho material muy bueno. Chévere, chévere. Y la última pregunta, con esto sí cierro. ¿Tú en tus alumnos ves voluntad de querer hacer política? No, yo veo que hay... a ver, yo creo que la palabra política se puede interpretar en dos maneras, y creo que la mayor parte de los ecuatorianos la interpretan de la peor manera posible, que es solo entrando en partidos políticos. Yo creo que lo que tú estás haciendo, Manuel, es política, porque es influir en los asuntos de la polis, influir en los asuntos, es decir, opinar sobre lo que tenemos en común, sobre cómo nos va lo que tenemos en común. Creo que lo que tú estás haciendo es política y está muy bien. Y sí creo que los jóvenes, voy a poner dos extremos, los jóvenes de los 70s estaban enfermos de política, era prácticamente obsesivo y hablaban casi todo el tiempo de eso, al menos es lo que me ha llegado a mí, y los jóvenes a día de hoy tienen una desatención, un desarraigo, un pasotismo con respecto a la política espectacular. Están tan decepcionados, tan desilusionados, que ya están en otra. Ok, ok. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Buenísima la conversación. Espero en un futuro volvamos a conversar. Esto ha sido un placer, Manuel, encantado. Cuídate.